Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es él, el más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. El omnipotente por siglos, amén. Es la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe,
el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe la moneda que adquiere todo. Es pues la fe más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista en Cetillal. Mi nombre es Reginaldo Robinson y para mí es un placer, un gusto estar con ustedes hoy. Conozco a la familia pastoral desde hace muchos años y son personas muy especiales, entregadas al Señor. Y hoy me han invitado para compartir con ustedes un canto especial. Espero que lo disfruten y toda la honra sea dada a nuestro Señor. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás.
fuere tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Eso es lo que puede hacer la fe, porque confiamos en el poder de nuestro Dios. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Amén. Muy bien, hermanos, ahora tendremos la oportunidad de estudiar la preciosa palabra del Señor. Hemos tenido un preámbulo muy hermoso, muy lindo, muy retador, sumamente informativo, que será provechoso para las decisiones que tenemos que tomar en estos días. Vamos a estudiar en este momento acerca de alimentar. Nuestro concepto es alimentar, nutrir la fe. ¿Sabía usted que según un reporte de la UNICEF, en el mundo hay casi 200 millones de niños? Escúcheme, no es que ellos no comen, es que se alimentan mal, están mal nutridos. Y según este informe, la mala alimentación perjudica la salud de los niños en todo el mundo. Me llama la atención porque no está hablando de desnutrición, no está hablando de niños o personas que no se alimentan, sino que se alimentan mal. Su dieta, su alimentación es una que no les lleva a ellos a desarrollo. Estuve leyendo acerca de malas decisiones alimentarias y estuve leyendo en este informe de la UNICEF que un niño, por ejemplo, y el informe era de niños menores de 5 años, un niño con una mala alimentación verá perjudicado su desarrollo físico, aún su desarrollo mental, cerebral, porque dice que esto interfiere en su aprendizaje, le limita el aprendizaje, va a afectar su sistema inmunológico y por ende está expuesto al riesgo de infecciones, inclusive hasta la muerte. Cuando estuve leyendo esto y pensando en el tema nuestro de esta noche, de alimentar, de nutrir la fe,
¿Sabe? Es posible que muchos de nosotros no es que no comemos un alimento espiritual, es que tal vez tenemos una mala dieta. Nos hemos nutrido de programas, nos hemos nutrido de actividades, nos hemos nutrido de muchas cosas, pero tal vez no nos hemos alimentado de aquello que nos hará fuerte, que nos hará sólidos. Continúo diciéndole lo que pude leer acerca de esa deficiencia en la alimentación. Leí que 149 millones de niños menores de 5 años, producto de una mala alimentación, padecen de atraso en su crecimiento físico. Me llama la atención porque quiere decir que niños no van a crecer a tener la estatura ni la fortaleza apropiada a los 5 años debido a su mala alimentación. Dice que 50 millones de niños, hablando en este año 2020, se espera que 50 millones de niños tendrán carencia de vitaminas y nutrientes. Pero sabe que la mala alimentación, la carencia de una correcta alimentación, no solamente afecta a niños en el mundo, afecta a adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Cuando trasladamos esta idea y la conectamos con el área espiritual, nos daremos cuenta que muchos de nosotros tenemos una muy mala alimentación, que nos faltan nutrientes importantísimos para el desarrollo y la vida, como lo es la fe. Y de eso quiero hablarle esta noche, de eso quiero contarles acerca de la palabra del Señor. Pero me acompañan a orar, por favor. Señor amado y bueno, gracias te damos por estas noches, por este tiempo. Gracias, oh Dios, porque nuestro compañerismo se preparó y se equipó para alimentar y nutrir nuestra fe y nuestra vida en esta semana, Señor. Te ruego que tu palabra nos exhorte a caminar en fe. El horizonte, el futuro, Dios, se vuelve incierto, pero queremos alimentar la fe, oh Dios, para poder creerle a usted, para poder ser obedientes, para poder hacer avanzar la obra suya. Bendice tu palabra, Dios, y socórrenos en este momento. Te lo pido en Jesús y para tu gloria. Amén. ¿Sabía usted, querido hermano, querido compañerismo bíblico bautista internacional, que en obediencia a la palabra de Dios, nuestro compañerismo bíblico bautista Avance siempre, escúcheme, siempre a lo largo de los tiempos se ha movido por fe, se ha nutrido por fe, y todo lo que se ha logrado, la compra de terrenos, el levantar y construir iglesias, enviar pastores, capacitar obreros, misioneros nacionales e internacionales, contamos con un seminario, campamento, miles de almas para Cristo, maestros, líderes, preciosas y militantes congregaciones. Todo se ha logrado por vivir por fe. Todo eso no sería posible si no hubiésemos caminado y si no nos nutrimos en la fe. Todas las cosas que se lograron en el pasado y las que disfrutamos hoy se hicieron por fe. Hoy nuestro llamado continúa y la obra del Señor sigue. Los retos son grandes. Todos nuestros planes actuales y futuros necesitan que su fe y mi fe, que cada iglesia hoy aquí representada, sea alimentada, nutrida por fe. ¿Saben? En este tiempo, el año 2020 será un año que no olvidaremos fácilmente. Será un año, hermanos, del cual nosotros tendremos memoria. Estoy seguro, de forma permanente. Los retos, lo que se avecina. Imagínense lo que la gente está pensando para el año 2021. La gente está viendo un horizonte, hermanos, no favorable. Las noticias nos dicen y nos indican que parece que será un año y un tiempo no muy bueno en el empleo, en las finanzas. Pero sabe, aún así, con todo este panorama, yo quiero que usted recuerde algo. Hoy nosotros no podemos fallar. No podemos abandonar la obra del Señor. No podemos abandonar a las nuevas generaciones. Sabe, yo no sé usted, pero yo no quiero ser recordado. No quiero ser recordado ni como individuo, ni como familia, ni como iglesia. Ser recordado por ser gente sin fe. Escúcheme con atención, no estamos hablando si nos gusta la iglesia, si estamos en un ministerio. Hoy estamos hablando si somos hombres y mujeres que caminamos por fe, que nos nutrimos por la fe.
¿Sabía que una vida llena de fe nos llevará a nuevos horizontes a pesar de la adversidad y las limitaciones? Al caminar en fe, vamos a ver más vidas rendidas al ministerio tiempo completo. Vamos a ver más seminaristas, vamos a ver más líderes, más iglesias, más almas y discípulos para Cristo. Por eso hoy, esta noche, es tan importante entender que nos toca alimentar la fe. ¿Y sabía usted que sin fe, tiempos como los actuales, tiempos de sequías y tiempos de estancamiento y fracaso nos esperan? Escuche, si no tomamos la sabia decisión de nutrirnos en la vida cristiana de la fe, solamente veremos tiempos de sequías, tiempos de estancamiento y fracaso. ¿Recuerda usted el sermón de ayer? Qué maravilloso reto. Qué oportunidad más grande tenemos para aprovechar todo eso, hermanos. Puede caerse, y más si usted y yo no caminamos por fe. Ahora, cuando estudiamos de la fe es un tema muy amplio. La fe es un tema muy hermoso que no será posible tratarlo solamente en esta noche. Pero yo quiero que usted recuerde una frase. Le invito a tomar su Biblia y vamos al libro de los Hebreos. En Hebreos 11, hay quienes llaman a esto el capítulo de los héroes de la fe. Pero yo quiero que usted pueda ver que en ese capítulo 11, inclusive el 12, hay áreas diferentes, facetas distintas de la fe. Pero hoy yo quiero ver aquellas que nos inspiran a avanzar, porque también hay algunas que nos invitan a seguir adelante, aun cuando las cosas están totalmente diferentes. En Hebreos 11, el versículo 33 y el versículo 34, la Biblia dice de esta manera, va describiendo, empezó la Biblia hablando con héroes específicos, con Abel, con Enoc, con Noé, con Abraham. Ahí va diciendo, y llega un punto donde dice que hay muchos otros, y los describe de esta manera. Dice, gente que hizo cosas muy especiales. Versículos 33 y 34 dice, que por fe, palabra clave, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. De estos versículos yo capté 3 frases que me cautivan, 3 frases que alimentan mi fe, 3 frases que me llevan a ir y sobreponerme a un panorama poco favorable. Me llama la atención porque dice que por fe no se rindieron, por fe no simplemente se quedaron a lo que la sociedad de aquel momento decía, dice por fe conquistaron. Significa que avanzaron, significa que no se pusieron ahí a quedarse quejosos de la situación que enfrentaban. Significa, hermanos, que tuvieron la fuerza, la actitud, el ánimo para seguir adelante, pero era movido por fe. No era simplemente una capacidad humana, no era simplemente una experiencia, no era simplemente currículum, era porque caminaron por fe, se nutrieron por fe, se alimentaron por fe. Por eso los admiramos tanto, ¿verdad? Por eso hablamos y enseñamos tanto de la inspiración divina dejada en Hebreos capítulo 11. Porque les vimos ir más allá de su condición actual. Les vimos ir, hermanos, casi que solos contra el mundo. Entonces dice que alcanzaron, conquistaron. Dice en el versículo siguiente ahí, la segunda frase, alcanzaron promesas. ¿Qué significa? Que nunca dejaron de creer, que nunca se echaron atrás, que no permitieron que la duda, el temor, el miedo, que eso que los ojos ven alimentara su vida. Dice que ellos decidieron creer en sus promesas. Nota ese combustible que nos lleva, hermanos, cuando la vida está totalmente llena de niebla. Cuando los pronósticos, hermanos, no son favorables, dice que ellos lograron avanzar, lograron seguir creyendo. Y me llama la atención que en el versículo 34 al final, dentro de muchas frases, dice, se hicieron fuertes en la batalla. Mi oración al Señor ha sido, Señor, yo ruego por la iglesia en las Gravillas, yo ruego por las iglesias del Compañerismo Bíblico Bautista, yo ruego por las iglesias que están en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en República Dominicana, en Cuba, en Haití y muchas más, Señor, que nosotros por fe podamos seguir adelante. Que por fe nunca dudemos de tus promesas, Señor. Que por fe lleguemos a ser más fuertes para la gloria del Señor.
Y sabe, eso es parte de la fe. Dice, la fe que conquista, la fe que cree en las palabras del Señor, la fe que hace fuerte la obra del Señor. La fe que hace fuerte no solamente a los líderes, sino a las congregaciones, a los miembros de nuestras iglesias. ¿Sabe? Estas frases para mí me indican que describe entrega, compromiso, determinación. Hermanos, es un compromiso pero total, firme. Que por cierto, ¿sabe? Hoy, lamentablemente hoy, se proclama una falsa fe. Hoy, lamentablemente, hermanos míos, y quiero rogarle que se cuide, porque hay programas, hay iglesias, pseudo iglesias, hay libros que traen una perversión de la fe, que viene a través de charlatanes, que abusan y engañan, que manipulan la fe. Y yo tengo temor que nosotros entonces no estemos caminando en la fe que crece, en la fe que conquista, en la fe que le cree a Dios, en la fe que hace fuerte la obra de Dios al creyente, sino en la fe que parece, hermanos, una fe nada más pragmática, una fe que da el resultado nada más de acuerdo a nuestra voluntad. Y cuando estamos hablando de fe, y cuando estamos hablando de un compañerismo bíblico bautista, hermanos, que su mayor característica es caminar por fe, yo quiero que usted hoy recuerde, aprecie, valore, promueva, estimule, hermanos, el valor de algo que nosotros aprendimos de la Biblia. Y de eso quiero hablarle en estos próximos minutos. Lo que hemos llamado o conocemos en la Biblia y en la vida cristiana como la ofrenda misionera prometida por fe. La ofrenda prometida por fe. Saben, nosotros celebramos cumbres, otros hermanos cima, otro crecer, otro confía, pero al final todos estos programas, todas estas líneas de la iglesia, hermanos, nos llevan a descubrir, a promover y a impulsar la ofrenda prometida por fe. Por casi 40 años, hermanos, aprendí, viví, promuevo y disfruto de la ofrenda prometida por fe, participar en ella. Pero mire, yo le tengo unas preguntas. ¿Sabe usted qué es una ofrenda prometida por fe? ¿Lo tiene claro? ¿Se ha sentado a conversar, lo ha analizado, lo ha revisado en la Biblia? ¿Sabe qué es una ofrenda prometida por fe? ¿Sabe usted cómo hacer y dar una ofrenda prometida por fe? Tal vez usted dice, no, mire, yo sí ya llené una boleta y la estoy cumpliendo, pero sabe, tal vez ese acto fue un acto de apoyo, sí, pero tal vez no es una ofrenda prometida por fe. Y déjeme que los minutos transcurran y vamos a hablar de eso. ¿Sabe usted que es bíblico dar una ofrenda prometida por fe? No es solamente una idea de nuestro misionero don Juan Barnes, una idea de los pastores, no, es que es bíblico. Tiene su raíz, su asidero 100% en la Biblia. ¿Sabe usted que no es lo mismo dar una ofrenda prometida por fe que dar una ofrenda a misiones? Usted dice, ¿cómo? Si no es lo mismo. Porque la ofrenda prometida por fe, hermanos, se da, se ofrece, se compromete antes de que llegue a nosotros el mismo recurso. Entonces quiero hablarle de este aspecto, un segundo punto. ¿Qué es entonces una promesa de fe? ¿Qué es? Si voy a alimentar y nutrir la fe, yo necesito tener claro qué es una ofrenda prometida por fe. Y aquí yo quiero hacer un llamado vehemente a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros maestros. Hermanos, cuando llegan los días de hacer la nueva promesa de fe, no es solamente entregarle a la gente una hojita para que sume, reste y ponga algo. No, es que es mucho más que eso. Por ejemplo, a la luz de la Escritura hemos aprendido que una ofrenda prometida por fe es una ofrenda voluntaria que se da después de haber cumplido fielmente con la ofrenda del diezmo. Una ofrenda prometida por fe no es que yo agarro el diezmo y lo reparto en misiones, de construcción, en lo que sea. No, es algo que voy a dar un paso más después que he cumplido con la fidelidad al Señor. Una ofrenda prometida por fe es una promesa hecha a Dios. Es un acto de fe. Es una promesa por un año que se renueva cada año. Y ojalá que usted esté pensando ya en renovar ese paso de fe. Usted dice, pero es que el Fondo Monetario me dijo una cosa, es que el presidente de la República me dijo otra cosa,
Es que yo leí tal cosa, hermano, yo le voy a invitar a algo. Ya no se nutra de lo que la gente dice, nutrámonos de lo que la palabra de Dios dice. Nutrámonos de fe. Es importante entender que la fe viene por el oír, pero no noticias, no malas noticias, no realidades que son del hombre. La fe es creerle a Dios. Una ofrenda prometida por fe, mis amados hermanos, es un acto que expresa amor y obediencia a los mandamientos de Dios. No es que yo la doy por lástima, no es que la doy por necesidad, es que me tocó, no, es que es una expresión de amor, de obediencia a los mandamientos dados por Cristo. ¿Sabía usted que según 2 Corintios 8:9, una ofrenda prometida por fe es seguir, imitar el ejemplo de Cristo? Hermanos, a veces no captamos eso. Vamos a leer 2 Corintios 8:9. 2 Corintios en el capítulo 8, versículo 9, y estaremos viendo un poquito más acerca del capítulo 8 de Corintios. 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobres siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué está diciendo? El Señor se dio enteramente. El Señor, hermanos, vino no a pensar en sí mismo, sino a darse. Es el ejemplo de la promesa de fe. Pero también sabe que una ofrenda prometida por fe es depender de las bendiciones de Dios. Eso es importante entenderlo, hermanos. A veces pensamos que no tengo empleo, tengo más gasto, tengo menos entradas, pero hermanos, es depender absolutamente de las bendiciones de Dios. La tercera cosa que quiero que recuerde es que, hermanos, la ofrenda prometida por fe nace en el corazón del creyente. Para esto, tome un momento y tome su Biblia en 2 Corintios 8. Yo le recomiendo que usted, al terminar esta conferencia, usted vuelva a leer esta misma noche 2 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Pero sabe, en el escenario del capítulo 8, Pablo habla de unas iglesias que estaban en crisis. Dice en el versículo 1: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, una región, varias iglesias, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos, yo me atrevo a decirle que esta gente en la región de Macedonia estaba viviendo una situación más crítica que la que usted y yo vivimos actualmente. Claro que había desempleo, claro que había situaciones de crisis financiera, claro que el horizonte era difícil, pero dice que ellos, a pesar de su gran prueba, a pesar de su pobreza, hermanos, ellos tenían un gran corazón para creerle a Dios. ¿Sabe que el problema nuestro no está tanto en la cuenta bancaria, no está tanto en la billetera, no está tanto en la tarjeta, en las entradas y salidas? Es el corazón nuestro. ¿Sabe? Nuestro corazón, hermanos, si no se rinde al Señor en obediencia y en fe, con abundancia o en pobreza, no seremos fieles nunca. ¿Sabe? Antes de la pandemia, muchos de nosotros teníamos recursos para apoyar en fe la obra de Dios y no lo hicimos. Muchos de nosotros, hermanos, el corazón no se ha rendido en obediencia a la causa del Señor. Y usted va a notar que esta gente, los macedonios, ellos de verdad rogaban y eran tan limitados que el apóstol Pablo dijo: mire, ustedes no, mire, yo creo que usted no. Y ellos rogaban porque en su corazón había el ferviente deseo de crecer en fe, de apoyar la obra de Dios en fe. La siguiente cosa que quiero que sepa en esta noche es que la ofrenda prometida por fe requiere preparación espiritual. Requiere preparación espiritual, hermanos. Ahí en 2 Corintios capítulo 8, verso 10, dice que ellos se habían preparado, ellos habían alistado el terreno. ¿Sabe? No es una promesa de presupuesto. Cuando decimos prepararse, no es que usted se sienta, suma, resta, cuánto paga, cuánto debe, cuánto queda. No. Lo que estoy diciendo es, hermanos, que es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de buscar a Dios en oración. No son matemáticas lo que Dios nos pide. Dios nos pide compromiso, sacrificio y fe. Es diferente.
Dios no está pidiendo, los hermanos, ofrendas prometidas por presupuesto, sino por fe, creyendo que el Dios fiel va a trabajar en nuestra vida, en nuestras iglesias, y nos va a llevar a cumplir su promesa. Nos va a llevar, hermanos, a ser fieles. Sabía también que la ofrenda prometida por fe dará fruto abundante y permanente a la obra del Señor. No es simplemente, hermanos, que damos porque ya estamos convencidos, porque ya está claro, es porque nosotros queremos que la obra de Dios sea fructífera, la obra de Dios avance. Hermanos, la Biblia dice ahora en 2 Corintios 9:6, pero os digo esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Sabe? Nosotros podemos levantar más iglesias, más obra de Dios, contando con más apoyo. Pero si la semilla es poca, la cosecha puede ser poca. Tenemos que, hermanos, en fe entender esto. Pero sabe que también la ofrenda prometida por fe, hermanos, es una obra producida por Dios. No es simplemente que yo nací con el don de la promesa de fe. Es que yo nada más, no es que nací con los deseos de fe, no, es que es la obra producida por Dios. Dice en 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, hablando de aquel grupo de gente en crisis, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Nota eso? No es simplemente deseos humanos, son vidas humanas, redimidos en Cristo, que responden a los impulsos en obediencia del Espíritu Santo. Son personas, hermanos, que han buscado el rostro de Dios y están rendidos a cumplir la voluntad de Dios. No solamente si es necesario dar su ofrenda, sus finanzas, a dar su tiempo, sus recursos y hasta su vida para ir y hacer la obra del Señor. En el versículo 8 del capítulo 9, ahí mismo en 2 Corintios dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe? No es tanto cuánto nos quedó, cuánto tenemos, cuánto ganamos, es la obra de Dios actuando en usted y en mí. Es la obra de Dios, hermanos, Dios mismo trabajando en nosotros. El problema es que a veces nosotros somos una tierra, un terreno, un corazón tan árido que nos hemos vuelto infértiles y la obra de Dios parece no afectarse en nosotros. ¿Recuerda lo que le dije al inicio? Niños que están creciendo, escúcheme, no es que no comen, es que comen mal, se alimentan mal, les faltan nutrientes. Y esto impedirá que puedan crecer, que se puedan desarrollar. Esto les hará vulnerables. Y hermanos, no podemos permitir que nuestras iglesias, nuestras congregaciones, hermanos, limiten la obra de Dios porque les falta un nutriente, la fe. La fe. Tienen talentos, tienen capacidades, saben hacer muchas cosas en la obra de Dios, pero les falta caminar por fe. Nos falta, hermanos, creerle a Dios. Les soy franco, muchos de nosotros pensamos, aquí en Costa Rica cerramos nuestros años misioneros en noviembre. Y hay mucha gente que piensa que cuando llegue el último día de la promesa de este año 2020, muchos dirán, voy a terminar mal. ¿Por qué? Porque no tienen la fe de que Dios va a proveer. Ni siquiera está orando para que Dios pueda proveer ese recurso. Muchos de nosotros estamos pensando, el nuevo año no, el nuevo año yo no voy a prometer, el nuevo año yo no voy a participar. Hermanos, usted y yo ya le estamos dando lugar al diablo si pensamos así. Tenemos que levantarnos en fe y creerle al Señor y buscar su rostro y alimentarnos de su palabra preciosa. Porque si no, hermanos, estaremos haciéndole un gran daño a la obra de Dios por nuestra desobediencia, por nuestra carencia, nuestra deficiencia de fe. Quisiera concluir diciéndole en 2 Corintios 5:7, un versículo, hermanos, tan pequeño pero tan importante. 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Tal vez sería bueno cerrar los ojos unos días para solamente escuchar la voz de Dios. Por fe caminamos, por fe vivimos, por fe actuamos, por fe hacemos avanzar la obra de Dios. ¿Sabe? Todo lo que usted ve y aprecia del Compañerismo Bíblico Bautista a lo largo de los años, hermanos, todo eso se levantó por fe. Todo eso se levantó, hermanos, porque gente fue fiel en
participar de la ofrenda prometida por fe. Gente que ya está en la presencia del Señor y fueron muy fieles. Gente que está hoy todavía viviendo y lidiando contra tanta cosa que hay, pero siguen caminando por fe. Ojalá que usted y yo decidamos caminar por fe. Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, si no está ese alimento, si no está ese nutriente, pero sin fe es imposible complacer, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano mío, mis queridos líderes y compañeros de la obra del Señor, le toca a usted y me toca a mí aclararle a la gente sus dudas, sus confusiones con la preciosa palabra de Dios. Usted y yo tenemos el deber de alimentar nuestras congregaciones, la congregación que por la gracia de Dios nos ha permitido ministrar. Aliméntelos de fe, aliméntelos de la fe, enséñeles y enseñémosles cómo disfrutar de una vida que camina por fe. Y sabe, la vida de fe no solamente se expresa en la vida de iglesia, se expresa en cada cosa de la vida cotidiana nuestra. Y yo quiero invitarle hoy, hermanos, hoy, como nunca, y mire, se lo digo de verdad de todo mi corazón, en casi 40 años de la vida cristiana, en mi persona, posiblemente esta será una de las épocas más trascendentales para tomar una decisión en cuanto a la ofrenda prometida por fe. Créame que sí, créame que sí. Hoy es tiempo trascendental en el cual no podemos fallar, ni usted ni yo, en el cual, hermanos, tenemos que caminar por fe. Y solo, escúcheme, solo cuando caminamos en la fe, nos nutrimos y nos alimentamos de la fe, podremos enfrentar todos nuestros miedos y temores. Repito, si vamos a caminar por vista, como decíamos aquí algunos cuando éramos niños, le daremos gusto al diablo y la obra de Dios se va a limitar. Nos toca caminar por fe. En el año 2021 no podemos titubear. No podemos titubear. Escúcheme, hombre, cabeza de hogar, usted es el primero en su casa para llevar a su familia a nutrirse en la fe. Sí, ustedes matrimonios cristianos, ustedes son los primeros que tienen que tomar en cuenta esto. Y quiero decirle una cosa que es bueno recordar. La ofrenda prometida por fe es una ofrenda personal. Cada miembro del hogar, cada miembro de la familia debe ser enseñado a dar una ofrenda prometida por fe. Si usted y yo no hacemos eso, le privamos a cada miembro de nuestra familia la experiencia maravillosa de ver a Dios trabajando en nuestras vidas. Es importante desde la cuna que nuestros hijos aprendan a dar su ofrenda prometida por fe. Quisiera terminar diciendo esto. ¿Hemos dejado de actuar por fe? ¿Hemos dejado de caminar por la fe? ¿Hemos dejado, hermanos, de verdad de alimentarnos y nutrirnos en la fe? Grandes oportunidades hay, hermanos, y recuerde algo. El Señor lo hizo antes y lo hará ahora. Lo hizo antes, lo hará ahora, pero necesita un pueblo que camine por fe. Las grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad para su obra, las ha hecho con un pueblo que caminó por fe, que se alimentó de la fe. Y vuelva a su casa con tiempo y lea. Cada vez que el pueblo de Dios a lo largo de la historia no quiso caminar por fe, se privaron de grandes logros, de grandes bendiciones. Hoy, amado hermano, yo sé, escúcheme, yo sé que usted tiene temor. Yo sé que a esta hora ya muchos habían tomado otra decisión. ¿Por qué no buscamos el rostro de Dios y le encomendamos nuestro futuro? ¿Por qué, hermano, no nos vaciamos de nuestros miedos y temores? ¿Por qué no le pedimos al Señor que Él sea el que nos guíe? ¿Por qué no volvemos a creerle a Él, Señor? ¿Por qué no volvemos, hermanos, a pensar que así como las cosas se hicieron en el pasado bien hechas, nos toca en el presente y en el futuro, hermanos, hacerlas de la igual manera? Pero vamos a tener que alimentarnos de la fe. Tal vez esta noche usted necesita, escúcheme, ahí donde se encuentra, ponerse de rodillas y rogarle a Dios que le perdone. Ponerse de rodillas y rogarle a Dios que le dé la fe y la fuerza para no titubear en este momento trascendental de la historia de nuestro compañerismo.
Tal vez usted tiene que tener una charla con su familia y decirle: familia, clamemos y oremos. Tal vez usted necesita, querido maestro, sentarse y reunirse con su clase y decirle: nosotros como clase vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a alimentar la fe y vamos a responder dignamente para la gloria del Señor. Compañerismo bíblico bautista. Amados hermanos, hoy la obra de Dios nos requiere caminando por la fe. Que Dios sea honrado. Que usted sea muy, hermanos, bendecido en obedecer a Dios. Y que la obra del Señor, hermanos, crezca y prevalezca. Y que el horizonte que sigue, hermanos, y las cosas que van a realizarse sean para la gloria del Señor, pero que también sean en gran manera. Si alimentamos nuestra fe, hermanos, grandes cosas van a ocurrir. Grandes cosas en la obra de Dios que ni imaginamos, que ni pensamos, van a venir, pero hay que caminar en fe. Hay que tomar parte en esto y no es hora de titubear, es hora de alimentarnos en la fe, de nutrir la fe y podremos, hermanos, cruzar esta etapa difícil, este tiempo incierto y luego vendremos para darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho a través de nosotros y por su misericordia en nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios nos guarde, que podamos hacer lo correcto para la obra y la gloria del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga.